Bien amigos, 10 de la noche ya con 9 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Ya estamos en vivo y en directo desde los estudios de Frecuencia Deportiva Andahuaylas para la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos jueves 22 de febrero del año 2024, edición noche. Pedimos las disculpas del caso, en horas de la mañana no hemos podido salir en nuestras redes sociales por problemas con la conexión, problemas con internet, pero salimos solo en la radio, en los 106.5 FM de 8 a 9, pero ya hemos logrado solucionar, ya estamos listos para llevar la edición que corresponde al día de hoy, donde tendremos mucha información, sobre todo relacionado al equipo de los Chancas, que ya este lunes, ya falta pocos días, mañana es viernes, sábado, domingo, lunes, 4 días, para el partidazo clásico del sur, clásico entre dos culturas, los Chancas y los Incas, que se volverán a enfrentar, y estos equipos se enfrentaron hace poco en un partido amistoso allá en Cusco, pero en la Liga 2 hubo varios partidos, incluso en la Copa Bicentenario se enfrentó cuando Cienciano estaba en la Liga 2 Segunda División, pero ahora ya ambos se jugarán por primera vez en la Liga 1, partido oficial, que repetimos será el día lunes a las 3 de la tarde. Los hinchas andahuaylinos ya están comprando sus entradas, hoy hubo muchas personas que pedían apoyo para poder ayudarles en la compra a través de internet en forma virtual. Muchos también ya han estado comprando de sus casas y ya ahí va creciendo la expectativa. También conocemos que los hinchas de Cienciano se están organizando allá en Cusco para poder viajar el día domingo. El domingo estarán viajando ellos en horas de la noche. Algunos viajan en horas de la mañana, ya depende de cada hincha. Algunos vienen en su unidad particular, otros en bus para apoyar a su equipo. En eso la dirigencia de los Chancas tiene que tener ya definido dónde va a estar la barra de Cienciano, que debe ser en norte, como ya alguna vez también se utilizó en ese lugar que tiene su malla propia hacia el sector de occidente. Antes de continuar, vamos también con el saludo ya de André Vargas para todos nuestros seguidores. Buenas noches, André, de repente los primeros comentarios para continuar con el programa. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades, buenas noches a los más de 130 conectados ya a esta hora. 22 de febrero, estamos ya 10 y 12 de la noche. Rivas nos dice, ya soy el primero en llegar. Mijael Chipana, saludos desde Cusco, profesor Milciades y André. ¿Qué pasó en la mañana? ¿No salieron? Sí, ya lo contamos, tuvimos un problema con el internet. Ahí no pagamos 3 meses y nos cortaron la conexión. Pero ya está solucionado, todo está al día. Ya reparamos los postes, estamos otra vez online. Elmer Rojas, saludos, profe. Ever Castro, un cordial buenas noches, dice doctor Milciades y André. ¿Qué novedades del equipo de los Chancas y dónde entrenan mañana? En el estadio de los Chancas. Así es, mañana trabajan a las 9 en el estadio de los Chancas, lo que hemos estado pidiendo en los días anteriores, que de todas maneras tenía que usar el estadio de los Chancas para los entrenamientos, para que el equipo pueda familiarizarse cada vez más, conocer al detalle el estadio, para que tengamos una ligera ventaja en la localía. Mañana a las 9 trabajarán en el estadio Los Chancas. Luego, cuando terminen más o menos 9:30 o cerca de las 10, se va a permitir el acceso de la prensa, de los colegas, para poder hacer notas, hacer entrevistas, porque el sábado parece que ya no va a ser permitido, pero sábado también entrenarán posiblemente también en el estadio Los Chancas, donde ya estaría realizando el partido de práctica, faltando 2 días, porque del sábado al lunes todavía quedarán 2 días para que ya el equipo quede definido con los 11 titulares que saldrán a un partido bastante difícil, bastante complicado, porque Cienciano también va a tratar de hacer su fútbol, va a tratar de lograr sus objetivos, porque para ellos la altura no va a ser una dificultad. Además hay que indicar de que este equipo de Cienciano viajará desde Cusco a Lima vía aérea y de Lima a Andahuaylas también en avión charter. Esa es la novedad que también desde ayer ya dimos a conocer por el tema de la carretera, que tiene un problema por Limatambo. Hay un problema en el puente, que no pasan los carros, los buses, y los pasajeros están haciendo el transbordo respectivo. Así que el equipo no va a tener mucho desgaste, va a estar, digamos, en las mejores condiciones. Llegando el domingo, descansarán con toda tranquilidad el domingo, y el lunes el partidazo, donde ya tenemos el árbitro, que será el señor Augusto Menéndez. Augusto Menéndez será el árbitro principal de este compromiso. Antes de continuar, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Gracias a los amigos de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que en este mes de febrero está preparando los sábados y domingos el riquísimo puchero completo. Y los días de semana previo pedido, llamando al 983-740-419,
Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, Avenida Malinas, cuadra 3 en Pochocota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, con los riquísimos pollos a la brasa Don José. Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606, Pollos a la Brasa Don José. También gracias a Sumac Bikes, tienda especializada en bicicletas para la práctica de downhill, enduro y cross country. Contamos con las mejores marcas, repuestos originales, accesorios y ropa deportiva, alquiler de bicicletas y mantenimiento especializado. Tenemos el mejor taller mecánico de Apurímac con personal técnico entrenado fuera del país. Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok como Sumac Bikes, ubicado en Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, cerca al Parque del Reloj. Teléfono WhatsApp 944-310532, Sumac Bikes. Y recuerden a todos los que van en este mes de febrero a Sumac Bikes, indicando que van de parte de Frecuencia Deportiva, van a obtener hasta un 20% de descuento en polos y jerseys. También gracias a Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas, ofrecemos variedad de platos, anticuchos, parrillas, cortes de carne nacional, bebidas frías y calientes como cócteles, té piteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de música en vivo. Hatuchay, Girón Juan Francisco Ramos 689, frente al paradero de taxis de Talavera, en la Plaza de Armas. Celular 930-60-2308, Hatuchay. También gracias a Corporación Dexifar. Corporación Dexifar, somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos, realizamos envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación Dexifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita, Lima. Pedidos al teléfono WhatsApp 934-467-479 o al 932-376-936 de Corporación Dexifar. También gracias a la mansión Casa Hotel, reservaciones al 983-668-864 o en la Avenida Perú 665. Para los amigos que están viniendo de Cusco, hinchas de Cinciano, reservaciones de la mansión que está a 50 metros del estadio. Celular 983-668-864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, con medicamentos, insumos médicos y artículos de tocador en la Avenida Andahuaylas 270, donde también funciona el agente Interban en Farmacia Cristo Rey frente al Parque Arguedas. Tenemos información a través de nuestros seguidores de que ya la carretera entre Cunyac y Limatambo ya estaría habilitada. Hoy al parecer ya pasaron los camiones, los carros que estaban esperando. Parece que las autoridades han solucionado rápido este tema para que el transporte sea normal. Y veremos si la dirigencia de los Chancas podría intentar de repente evitar ese gasto de traerlo a Cinciano desde Lima hasta Andahuaylas en avión. No creo, porque imagino que ya se vendieron tickets incluso para el vuelo charter. Creo que va a ser complicado, es verdad. Hay algunas personas que ya están apoyando con los $100 del pasaje, tanto de Lima a Andahuaylas, Andahuaylas-Lima, pero de repente se podría haber una salida, porque el costo es altísimo, pero es como una sugerencia. En otras informaciones también que hoy estaremos dando a conocer, es sobre el anuncio que hoy a través de las redes sociales se dio a conocer de que se va a construir la Tribuna Sur y todo el proyecto del estadio. El expediente técnico no se ha presentado de repente en una conferencia con una maqueta respectiva donde todos los colegas podíamos preguntar, el público en sí, y esto ya incluso se ha tomado fotografías, hemos visto en las redes, el presidente regional con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, también con el presidente de los Chancas, donde se habla de un presupuesto de 64 millones. Inicialmente se dijo que eran 40 millones. Ha aumentado y se supone que se va a hacer mejoras. Tenemos que apuntar, el gobierno regional en este expediente, en esta intención de hacer un moderno estadio, tiene que estar muy bien diseñado. El expediente técnico tiene que ser muy revisado al detalle y en esto creo que la federación tiene que actuar, la Federación Peruana, con asesoramiento de la Conmebol y de la FIFA para que el estadio tenga todas las características y exigencias que se deben dar en un estadio con la intención de que alguna vez en Andahuaylas se juegue fútbol internacional. Y creo que en ese expediente tiene que consignarse donde debe estar el detalle de la capacidad, que es lo primero que tiene que mejorar, pensar en el tema de la iluminación, porque los partidos internacionales siempre se juegan en la noche por el tema de la televisión, también ver el tema de las comodidades, tanto para la prensa internacional, prensa nacional, los camerinos modernos, e incluso una parte creo que va a estar techada para el tema del sol y de la lluvia, y esto ojalá que en estos días
el gobierno regional y por intermedio también del gobierno o de la gerencia subregional se pueda presentar este expediente. Y si es que ya no tiene observaciones, si es que ya está aprobado al 100%, podríamos ver el expediente, o de repente lo presentan digamos en imágenes hecho en computadora o la maqueta. Creo que en toda obra de esta envergadura tiene que haber una maqueta para más o menos tener idea cuál va a ser el diseño del nuevo estadio, que se va a mantener la tribuna norte, pero las otras tribunas van a ser cambiadas. Eso es lo que conocemos. No va a haber ya la tribuna occidente, va a ser otro moderno, tampoco va a haber la tribuna oriente y lógicamente la tribuna sur desde cero se va a construir y ese creo que debe ser el primer paso, la primera etapa, pero no sabemos exactamente si se va a hacer este año. Parece que esto recién se estaría planificando para el año 2025 y eso sí sería un error. Tiene que ser este año, porque cuando lo entrevistamos al gerente subregional, él indicaba de que después de que pasen las lluvias, se iba a empezar con los trabajos de la tribuna sur, que va a ser totalmente independiente, aislada de las otras tribunas para que el campeonato se siga jugando en forma normal. Y además, este anuncio de la construcción de la tribuna sur es importante, es verdad, pero lo prioritario es el tema del aeropuerto. Todos somos conscientes de que lo que en este momento necesita la población apurimeña y andahuaylina es que el aeropuerto sea habilitado para los vuelos comerciales. Si es que no avanzamos en ese tema, va a estar complicado. El estadio está también muy bien, pero priorizando debe ser primero el aeropuerto. Ojalá que esto también en estos días se pronuncie el gobierno regional hasta dónde se avanzó, qué se hizo y qué se puede hacer en estos próximos días cuanto antes, para que el equipo de los Chancas no pueda ya estar gastando cantidades fuertes en dólares para traer a los equipos y esto mermando la posibilidad de que el equipo pueda reforzarse adecuadamente con jugadores importantes. Y hablando de ese tema, parece que se va a aprobar la eliminación de los 25 jugadores para toda la temporada, pero eso todavía no se ha oficializado, podría ser mañana, así que estaremos atentos. Vamos a leer algunos comentarios, si Andrés está listo, si no lo hacemos nosotros. Vamos con algunos comentarios de Ever Francisco Castro. Se tiene que proponer una radiotón o chancatón para apoyar a los vuelos charter, pero urgente. Dice también N. Raya, Fuerza Chancas, no nos ganan. Edwin Quispe Chipana dice, ya lo solucionaron hoy día la carretera que vengan en bus para que no pague los vuelos charter, el club o ya no se puede. Eso habría que ver. El profesor Julio Béjar también dice lo siguiente, buenas noches, saludos para ustedes y felicitaciones por la magnífica labor periodística que realizan. Un abrazo y bendiciones. Afirmo y confirmo que sumaremos 6 puntos en estas dos fechas que se avecinan. Fuerza Chancas, hasta la victoria siempre. Jesús Miguel Alcarraz Mantilla dice, profe Milciades, este lunes es el cierre del libro de pases. ¿Hay alguna novedad de alguna incorporación al equipo? Eso estamos atentos para alguna publicación oficial, no hay nada. Ojo que ya falta muy poco tiempo. El lunes, 12 de la noche máximo, se cierra el libro de pases. Si hasta el día lunes no se contratan jugadores, simplemente habrá que esperar la segunda temporada de pase libre, que será todavía entre junio y julio. Se indica de que ya Pedro Daniel García Reategui ya estaría inscrito, pero no hay una comunicación oficial de parte del equipo. También dice acá Yuri Lizun de Osjo, vía Cusco Andahuaylas habilitado. Esa es la novedad, creo que eso es lo bueno, que ya el pase en esa zona ya está habilitado. Atay Huarcaya Joelcito dice, señores, por favor, si nos pueden dar a conocer si el proyecto de las tribunas en el estadio Los Chancas cumple las especificaciones para torneos internacionales. Caso contrario, sería en vano tanto show, dice el amigo Atay Huarcaya. Definitivamente este expediente, antes de que empiece a ejecutarse, tiene que estar, digamos, al 100% aprobado por la federación y, de todas maneras, también por el tema internacional de la CONMEBOL, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol. ¿Para qué? Para que alguna vez, si es que un equipo andahuelino o apurimeño clasifica un evento internacional, no tengamos observaciones en el estadio. Si es que se va a invertir 64 millones de soles, que es una cantidad importante del presupuesto del gobierno regional, tiene que ser una buena obra. Tiene que ser una obra que tenga todas las especificaciones, todos los requisitos que piden para un estadio moderno. Tenemos que ya pensar proyectándonos en muchos años, por lo menos 30.000, 35.000 espectadores, y también ver el tema de la iluminación, que es sumamente importante.
Imagínense que juguemos la Liga 1, partidos nocturnos, donde tendríamos una ligera ventaja con el tema de la altura y el frío. En las noches, imagínense en mayo, junio, julio, el frío es intenso y eso podría ser una ventaja. Además, cualquier día que se programa, si es lunes, miércoles o cualquier día de semana, no habría ningún problema porque mucha gente trabaja de día y en la noche podría ir al estadio. Eso también hay que ver y esperemos que el gobierno regional pueda en los próximos días convocar a una conferencia a la presentación del proyecto y también que nos diga exactamente los plazos, cuándo estarían comenzando a trabajar, cuánto tiempo necesitan para la tribuna sur, cuánto para la tribuna occidente, cuánto para la tribuna de oriente y luego la otra parte es en la parte posterior de la tribuna de oriente, entre el Jirón Pampachire, hay un espacio donde se va a hacer, al parecer, un lugar polideportivo que también está diseñado en este nuevo estadio y todo eso deben explicarnos con calma, con tranquilidad y todos podemos preguntar para que las cosas queden claras y que empiecen el trabajo cuanto antes. Lo urgente, Tribuna Sur. Y la Tribuna Sur, en mi opinión, debe ser mejor que la Tribuna Norte. La Tribuna Norte, no entendemos, los profesionales de esa época diseñaron de esa forma, en 2 pisos. Hay un espacio libre donde se pierden muchísimas graderías, porque casi todos los estadios que conocemos, sobre todo en Perú y en el fútbol internacional, las tribunas, digamos, que son las populares, sur y norte, vienen desde las graderías, desde la pista atlética hasta arriba. Pero en este caso no entendemos por qué se hizo de esa forma, de repente porque no había espacio, pero ojo que en la tribuna sur o en el sector de la tribuna sur hay bastante espacio, hasta la Avenida del Ejército, y creo que ahí se puede aprovechar para que esa zona tenga mayor capacidad en espectadores que la tribuna norte. Vamos de repente con algunos otros comentarios, André, para ir ya a otros temas. Somos Frecuencia Deportiva, gracias a nuestros seguidores que nos están apoyando y a seguir compartiendo para que más personas puedan ver nuestro programa. Sí, Milciades, mira, yo antes de ir con los comentarios quiero contarles una buena noticia. Adelante. Vamos a sortear una entrada doble en la zona de Occidente para el partido de este lunes entre Chancas y Cinciano. Gracias, Entonces, la gente que todavía no ha comprado su entrada, si va a ir, quiere ir con su flaquita, con su flequito, estén atentos. Vamos a sortear una entrada doble en zona Occidente gracias a nuestro nuevo auspiciador. El doctor Omar Zulca, cirujano urólogo con formación internacional, es nuestro nuevo auspiciador y nos está regalando una entrada doble para la zona Occidente para que ustedes, que son nuestros oyentes de Frecuencia Deportiva, puedan asistir el lunes al estadio. El doctor Omar Zulca es un especialista andahuaylino altamente capacitado en cirugía mínimamente invasiva, cirugía láser y vasectomía sin bisturí. Trata problemas de próstata, piedras en los riñones y cáncer. Lo encuentran en Instagram como doctor Omar Zulca Urólogo. Tienen que escribir en Instagram @dr.omarzulcaurólogo. Bienvenido al doctor Omar Zulca. Sí, estén atentos mañana porque vamos a publicar las instrucciones para que puedan participar en el sorteo de estas... El mecanismo del sorteo. De estas 2 entradas. Es una entrada doble, o sea, solamente va a ser un ganador que se va a llevar 2 entradas. Para 2 personas. ¿No? Para que pueda ir con alguien más a la zona de Occidente al partido de este lunes entre Chancas y Cienciano. ¿Estaríamos sorteando mañana o el lunes en la mañana? Correcto, vamos a definir si lo sorteamos mañana o de repente el domingo, de repente hacemos un programa especial. Solo para sortear, claro. Solo para sortear. Lo vamos a definir con el doctor Omar Zulca más tarde y mañana estaríamos publicando las instrucciones. Estén atentos a nuestras redes. Bienvenido una vez más al doctor Omar Zulca, especialista en urología. Hay muchísimas personas que necesitan de esta especialidad en Andahuaylas y muy pronto seguramente ya nos estará dando a conocer en qué lugar va a atender y cuál va a ser, digamos, los teléfonos, etcétera, para las citas respectivas. Ahora sí voy a aprovechar de leer algunos comentarios. Juan Carlos Rojas nos dice cuándo será el sorteo. Estén atentos mañana a las redes, vamos a publicarlo por ahí. Juan Capeceros nos dice, profe Milciades, buenas noches. Me di la molestia de revisar en el SSI, que es el Sistema de Seguimiento de Inversiones. En la programación multianual no se tiene presupuesto programado para este 2024. Sí se programó para el 2025 8 millones, dice. Sin embargo, en el expediente técnico para la etapa 1, que se considera la Tribuna Sur, tiene un presupuesto de 14 millones. Con esto se evidencia que no hay voluntad de construcción. Si es que no se ha considerado en el presupuesto de este año, no tendría sentido. Porque el año pasado el gobierno regional, a través de un video, justamente en los partidos del playoff, publicó a través de las redes sociales que ya tenía los 40 millones y que se iba a empezar el año 2024. Y ya estamos febrero 22
y todavía no hay nada. Esto se ha publicado hoy día, por eso precisamente estamos solicitando y exigiendo que en una conferencia se pueda dar los detalles para que todas las personas puedan hacer sus preguntas, sobre todo la prensa, ver las observaciones, las inquietudes y que las cosas queden claras. En concreto, lo que queremos es que el estadio que se va a construir, a excepción de la tribuna norte que se va a mantener, lo demás se va a cambiar, también el GRAS seguramente va a permanecer, que sea una construcción donde se va a invertir mucho dinero que sirva para torneos nacionales e internacionales y que en el tiempo sea, digamos, un escenario para cualquier torneo. Podrías jugarse, imagínense, una sub-17, de repente un sudamericano, o sub-20, o de repente, ¿por qué no un mundial como una sede, como algunas veces se ha dado en otros escenarios? Así que estaremos atentos si es que el gobierno regional convoca o no a esa reunión o a esa conferencia para explicar sobre este tema. Así es, pero también, no sé si viste la publicación de hace unas 6 horas sobre la tribuna sur, que también lo publicó el gobierno regional de Apurímac. Sí, ahí dice que hay una fotografía incluso con Kevin Iñigo, hay otra fotografía con... No, esta fotografía es de Percio Godoy con el presidente de la Federación, también, Lozano. Lozano, también hay una fotografía con el presidente de Los Chancas, con Kevin Iñigo. Son 2 fotografías que se han publicado. Sí, esta es la última. Acá dice, ¿no? La publicación del gobierno regional de Apurímac, dice Tribuna Sur, gobernador regional Percio Godoy y presidente de la Federación Peruana de Fútbol viabilizan construcción de la Tribuna Sur del Estadio Los Chancas. Dice, golazo apurimeño. Gobernador regional y el presidente de la FPF viabilizan el proyecto. La primera autoridad regional de Apurímac, Percio Godoy Medina, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Federación a fin de coordinar el apoyo técnico para viabilizar la construcción de la tribuna sur del Estadio Los Chancas en Andahuaylas para la disputa de los partidos de la Liga 1 2024. El titular de la FPF se comprometió a brindar todas las facilidades y la asistencia técnica respectiva para la ejecución de la ansiada obra, sin interrumpir los partidos de la Liga 1 en Andahuaylas. Asimismo, invitó cordialmente a ser parte del buen inicio de este proyecto en beneficio de la población, en particular de los hinchas del deporte rey en Apurímac. Entonces, por esta publicación yo entendería que la tribuna sur sí va en el 2024. Claro, porque no dice tampoco que va a ser el año 2025, tiene que ser este año. Si está decidido desde el año pasado, incluso él dijo que ya había presupuesto. Esa parte seguramente, la parte de la gestión en el Estado, no sabemos cómo es, no entendemos mucho, pero tienen que ver la forma que sea este año. Y viabilizar, ¿qué significa? Se supone que se va a hacer realidad con el apoyo de la Federación. El asesoramiento me parece importante. Y ese expediente debe ser revisado por la Federación y sus técnicos, como es lógico. No que se haga acá y que el gobierno regional haga la revisión. ¿Y qué pasa si la Federación observa? Es el momento para corregir, es el momento para aumentar, quitar o hacer todas las mejoras para que no tenga ningún problema en su ejecución. Recordemos que el expediente técnico define la obra en todo sentido, está todo el detalle. Y eso creo que me parece positivo, esta reunión con el presidente de la Federación y que apoye con sus técnicos. Sí, la verdad que yo desconozco un poco los procedimientos de las obras públicas, pero para la próxima semana vamos a capacitarnos, vamos a buscar un especialista que nos pueda dar más detalle. Y para la próxima semana, ya con más calma, quizás después del partido contra Cienciano, les vamos a dar una información. Vamos a invitar a uno de los ingenieros. Sí, vamos a darles información un poco más sensata, más información más validada. Perfecto, pero nos parece una buena noticia, pero insisto, la prioridad es el aeropuerto. Del aeropuerto no dice nada el gobierno regional. Debía Todavía no primero dice decir algo, por lo menos que se va a convocar, etcétera. Parece que no ha hecho nada en poder viabilizar el aeropuerto. Eso es lo que estamos esperando. Toda la afición, toda la región Apurímac, el aeropuerto es prioridad número 1. Así es. Y bueno, antes de continuar con los demás temas del programa, les tengo otra noticia importante también para la gente que quiere su camiseta original, que todavía no ha podido comprarla. Les tengo una buena noticia. Hay una gran rifa gracias a Solidaridad Chanca. ¿Qué es Solidaridad Chanca? Es un grupo de jóvenes andahuelinos con el propósito de brindar ayuda y esperanza a quienes enfrentan dificultades en nuestra provincia. Entonces, ellos los están invitando a participar en esta gran rifa solidaria. Se va a sortear una camiseta Chanca 6C original, una torta 6C, una secadora de cabello, una hamburguesa y una infusión, y una camiseta también de los Chancas de entrenamiento original. El costo de la rifa es de 5 soles. A ellos los pueden encontrar en el Facebook como Solidaridad Chanca. Acá en la imagen que pongo en pantalla, abajo a la derecha, pueden ver cómo se escribe, Facebook @Solidaridad Chanca. Y para comprar las rifas pueden escribir al número que aparece en pantalla, 985-219-643.
y preguntan por Sheska Vivanco Gómez. Repito, 985-219-643 y preguntan por Sheska Vivanco Gómez. Recuerden que el objetivo de esta rifa es para ayudar a gente que realmente lo necesita y tienen encima la oportunidad de conseguir una camiseta original de los Chancas autografiada. No es solamente una camiseta original a secas, es una camiseta autografiada. Entonces vayan a apoyar a estos jóvenes voluntarios y compren su rifa a solo 5 soles. Nosotros como Farmacia Cristo Rey nos ofrecemos apoyar en la venta para Perfecto. que puedan venir las personas, ya que nuestro local está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche todos los días, y además estamos ubicados estratégicamente en el Parque Arguedas para que muchas personas que quieran colaborar y sacarse la camiseta y los otros premios puedan adquirir en Farmacia Cristo Rey. Ya estaremos coordinando ese Perfecto, tema. me das una excelente noticia porque Perfecto. eso yo no lo tenía mapeado, pero ya voy a coordinar con los chicos para que te den las rifas, te las lleven a la farmacia y también las puedas vender ahí. Bien, en otro tema de los Chancas hay que reiterar que hoy trabajó en Talavera, pero mañana el entrenamiento será a las 9 de la mañana en el Estadio de los Chancas. Como no podía ser de otra forma. Mañana trabajará en el Estadio de los Chancas a las 9, debe estar terminando más o menos 10:30, máximo a las 11, donde se va a permitir que la prensa haga las declaraciones, las entrevistas a los protagonistas, sobre todo al entrenador, a los jugadores que uno elija. Así que ya esto se ha hecho oficial para que el día de mañana estemos en el Estadio de los Chancas haciendo las preguntas a los protagonistas, sobre todo del partido que perdimos frente a Cristal. También preguntaremos cómo va la situación de Pedro García. El director técnico ya debe conocer si es que ya pertenece al equipo, si ya puede contar con este jugador o falta que se oficialice, que firme el contrato y que este contrato sea elevado a la federación para que ya quede registrado y pueda quedar habilitado. Sobre la otra información que es extraoficial, André, el tema de que se estaría aumentando la cantidad de 25. Sí, es verdad. Está por confirmarse. Hoy día en Twitter ha sido la noticia de toda la tarde prácticamente. Muchos tuiteros del fútbol peruano han estado indicando de que la federación tendría ya la resolución lista, preparada nada más para firmarse y publicarse, de que se liberarían los cupos para la Liga 1. Ya no estaría limitado a 25 cupos, que si no a partir de ahora sería libre. Porque en la Liga 2 va a ser libre. En la Liga 2 va a ser libre, parece, y están rumoreando mucho en Twitter los periodistas que cubren el fútbol peruano de que no habría más ese límite de 25 jugadores inscritos, lo cual me parecería una buena medida, payasada total en términos de orden y de organización, ¿no? O sea, no puedes a la cuarta fecha liberar sin cambiar más las reglas del juego. ¿Por qué? Porque afectas a los equipos que han planificado correctamente su año y premias a los equipos chicha que no han planificado los bien su año. improvisados. Pero al final puede ser una medida que favorezca o no a Chancas, puede ser una medida que favorezca o no a otros equipos, pero es una muestra más, si se llega a dar, de que la federación otra vez le queda grande el torneo, le queda grande la organización del torneo. Lamentablemente la federación ya no es novedad. Hace las reglas para una temporada, para todo el año, y a medio campeonato cambia las reglas, y eso nos parece sumamente irresponsable, como pasó el año pasado con la Copa Perú. Inicialmente se dijo que se iba a jugar de una forma, pero ya en la recta final dijo que no, se va a jugar los partidos en Lima en forma centralizada y los equipos ya no podían jugar de local. Ahora con este tema de los liberar el cupo de los 25, y ojo que el lunes se cierra el libro de pases, porque si esto se libera, también de repente el libro de pases lo corren más días, porque si mañana se publica esta resolución, mañana ya es viernes, sábado y domingo son días no hábiles, y que en muy poco tiempo muchos equipos de repente no podrían concretar sus contrataciones, porque si es que se cierra el lunes. Así que estaremos atentos para ver qué dice en las próximas horas. También esto se ha producido posiblemente porque la agremiación de futbolistas profesionales ha estado presionando. Primero con el tema de los 6 extranjeros en los equipos de la Liga 1. Y también la agremiación de futbolistas indicaba de que a las convocatorias que va a ser en marzo Es verdad. no iban a ser presentados. Es Incluso verdad. algunos estaban renunciando. Habían varios jugadores que no querían presentarse a las convocatorias de la selección si es que no accedían por lo menos a algunos cambios. Y ahora, es verdad que esta medida desnuda otra vez a la federación, Falta de planificación, mostrando falta de la seriedad. desorganización que hay, ¿no? Pero es verdad también que hay muchos jugadores que están desempleados ahora de forma abrupta, ¿no? Se han volado como, ¿cuántos son? 18 equipos por más o menos 3 cupos. Además han descendido 3 equipos. Claro, se han volado como 54 puestos de trabajo solo en la Liga 1. Entonces hay casos como los de Cristian Ramos,
Que él no se explica por qué no lo que hasta llama. ahora no se explica por qué no lo llaman. Y pues la Exmundialista. realidad es que no hay cupos en los equipos. Se han reducido los puestos de trabajo y es verdad que muchos jugadores se han quedado desempleados. Sí, ese tema veremos en las próximas horas, de repente mañana viernes ya salga a la luz, porque esa información que ha trascendido debe tener algo de verdad. Así que estaremos atentos para el día de mañana. Quizás no lleguen a liberar de forma indiscriminada. Creo que va a ser a pero de 27 repente como fue el la año amplían pasado. un poco, quizás hasta los 27. Hasta los 27 que fue el año pasado, pero eso también se aplicó en la Liga 2. Y en el tema de los extranjeros sí ya va a ser muy difícil que se pueda retroceder, porque ya los 6 jugadores en la mayoría de los equipos ya están contratados, jugadores extranjeros. Y también de repente en esta resolución que estaría planificando emitir la federación, podría darse el caso si es que un jugador renuncia o está lesionado, podría ingresar otro en su reemplazo. Eso también sería positivo, porque actualmente si uno inscribe 23 jugadores, si un jugador como el caso de Santillán renuncia, ese cupo no se puede cubrir por otro. Y eso de repente podría aclararse en esta resolución que podría salir en cualquier momento. Acá Víctor Raúl nos dice, olvídense del aeropuerto, no lo harán porque la población no reclama. Jesús Loaiza nos dice, hay que esperar el pronunciamiento oficial, la construcción de la tribuna norte del estadio, caso contrario del pueblo Sur. total. Pedimos la revocatoria, dice el gobernador. Willy Alja, señores, hay que autoconvocarnos para la revocatoria del gobierno regional de Godoy si no hace nada por el aeropuerto. Eric Butrón nos dice, ¿quién es Julio García, reemplazado al jugador que se fue? ¿Hay Pedro. ¿Ese nombre te suena? Pedro García. Es Pedro García. Pedro García Pedro Reategui. Daniel García Reategui. Es un jugador de Que estuvo en los 24 Chancas. años que ya estuvo en los Chancas en el 2021, me parece. 21 y 22. Es marcador izquierdo, proviene de la Unión Comercio. El año pasado estuvo Es nacido en Tarapoto. en el plantel de Unión Comercio, no tuvo minutos casi, no fue convocado a más de la mitad de partidos, pero tiene, imagino, la confianza del profesor Basalar, lo conoce. Por Los eso es que dirigentes no está lo conocen. acá, ya está en Andahuaylas, de hecho, haciendo pruebas. Imagino Mañana que- preguntaremos si ya es sí, oficial. su imagino que están incorporación. esperando a ver Algún cómo detalle. se adapta el equipo, por eso es que no lo anuncian, o de repente todavía están viendo la parte del tema del contrato, pero vamos a tratar de conseguir esa información mañana después Mañana del estaremos entrenamiento. preguntando en el entrenamiento, eso va a ser clave. Bien, vamos con el tema de las entradas. que- Antes de ir a las entradas, vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible que siempre mejoremos la calidad de nuestras transmisiones. Así, gracias también a nuestros nuevos auspiciadores como Omar Zulca, el doctor urólogo especialista en urología, tanto para damas y caballeros. Bien, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva, siendo ya 10 de la noche con 42 minutos. Gracias a Corporación de Exifar. Corporación de Exifar, especialista en distribución farmacéutica para farmacias y boticas. Cualquier pedido de Corporación de Exifar, calle Arboleda 106 y al teléfono WhatsApp 934-467-479 o al 932-376936. También gracias a la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668-864. Gracias a Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas, en el Jirón Juan Francisco Ramos 689, teléfono 930-60-2308. También gracias a Sumac Bikes, especialistas en bicicletas, en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, cerca al Parque del Reloj. Teléfono WhatsApp 944-310532. También al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. En el mes de febrero, el riquísimo puchero completo, los sábados y domingos. Otros días, previo pedido, llamando al 983-740419. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, con los riquísimos pollos a la brasa en el Jirón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas. Teléfono 955-767-606. Pollos a la Brasa Don José. También gracias a Farmacia Cristo Rey, donde funciona también el agente Interbank para cualquier operación. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270. Vamos con el tema de las entradas. Atención, se ha ampliado, como el día de ayer dimos en horas de la noche, se ha ampliado la venta de las entradas virtuales en PAC. Hasta Es el decir, 24 de febrero. Hasta el sábado. Hasta el sábado 24 pueden adquirir para los dos partidos, frente a Cinciano para este lunes 26 y para el partido frente a Boys, que será el domingo 3 de marzo. Y las entradas, el costo para dos partidos, Occidente 90 soles, Oriente 80 soles, Norte 60 soles y niños mayores de 8 años hasta los 12 años 30 soles. Hay muchas personas que han estado comprando este pack porque se amplió este plazo hasta el sábado 24 y además también ya la dirigencia el día de ayer dio a conocer de que las entradas solo para el partido con Cinciano también ya se pusieron a la venta. Ojo con los precios.
El precio para Occidente en compras virtuales de las entradas, 60 soles. Oriente 50, Norte 40. Si son entradas físicas que el mismo lunes, desde tempranas horas, ya se estará vendiendo en las boleterías del Estadio Los Chancas, la de Occidente sube a 70, la de Oriente a 60 y Norte 50. También se ha indicado que niños pagarán 20 soles a cualquier tribuna para el partido frente a Cienciano, y los adultos mayores y los miembros de CONADIS 30 soles también para las 3 tribunas. Hay mucha expectativa, como hemos indicado, de que hinchas de Cusco van a venir. Incluso ellos están organizando a los hinchas que viven en Cusco, a los hinchas que viven en la ruta, en Curahuasi, en Abancay, y también muchos hinchas de cusqueños que trabajan en Andahuayla, seguramente ahí. Ellos van a organizarse y quieren llenar toda la tribuna norte. Así que a los hinchas andahuaylinos comprar urgentemente, si quieren, la tribuna norte. ¿Para qué? Para que una porción de la tribuna norte sea para los hinchas de Cienciano y no todo. Para eso, como las entradas se venden en forma virtual, no se puede saber quién compra, porque el que compra no va a decir que si es hincha de otro equipo o del equipo Los Chancas. Así que esto ya la dirigencia debe saber, en coordinación con esta empresa Passline, cuánta o qué porcentaje ya de la tribuna norte se ha vendido, la de Occidente, la de Oriente, y de acuerdo a eso ver ese tema. En cuanto a las camisetas, también reiterar que las camisetas sigue a la venta en Farmacia Cristo Rey, camisetas originales de New Athletic que apoyen comprando sus camisetas originales al equipo. Tenemos todas las tallas, tenemos S, M, L, XL y también XXL. Estamos enviando a Lima, también nos han pedido de Puquio, andahuaylinos que están en Puquio, que estamos enviando. La semana pasada hemos enviado a Sicuani, a Cusco, a Ica, así que pueden llamarnos o contactarnos con nuestra persona para hacer el envío. Solo le cobramos el costo del envío. A Lima, para tener información, cobran 10 soles. A Cusco cobran menos, creo que es 5, 8 soles. Y ahí también se puede mandar por empresas especializadas como Olva o Shalom, creo que tienen otras tarifas, pero lo más práctico creo que es en las empresas de transporte que de un día a otro llegan tanto a Lima como a otros lugares. Antes de continuar, adelante. Voy a leer un comentario acá. Celso Salazar Sotaya nos dice: Paolo Guerrero entonces va a jugar contra Chancas en Andahuaylas. Vamos a ver, pero lo que sí es cierto es que la fecha 15 de esta apertura debería jugar si está entero, si es que no se lesiona. La César Vallejo en la fecha 15 de este torneo de apertura va a recibir a los Chancas. Así es. Eso va a ser más o menos en mayo. Sí, mayo. En mayo de este año, Chancas va a visitar a la Vallejo en Trujillo y más probablemente más o menos el 5 de mayo. Nos enfrentaremos a Paolo Guerrero. Más o menos el 5 de mayo. Y en el torneo clausura. En el torneo sí, clausura debería venir si es que Paolo Guerrero continúa en la César Vallejo. Si es que no se lesiona también. Porque recordemos que toda esta novela de Paolo Guerrero y la Vallejo ha llevado a que Paolo se haya visto medio forzado a ir a Trujillo, un poco con temor debido a las amenazas que recibió. Puede ser que en el libro de pases que se abre al finalizar el torneo de apertura se vaya de Vallejo, también es una posibilidad, y que ya no vengan Andahuaylas. No, pero si el contrato lo más probable es que se quede porque el contrato lo ha firmado por todo el año. Por todo el año y con opción incluso a aumentar al siguiente año. Correcto, pero en cada mercado de pases puede pasar cualquier cosa. Claro, puede haber una rescisión de contrato. Y este mercado de pases, Paolo no se pudo librar un poco de la Vallejo porque quedaban ya pocos días, quedan 4 días para que cierre el libro de pases, entonces por eso es que Paolo Guerrero ha terminado decidiéndose por la Vallejo y nos va a recibir en la fecha 15, que más o menos va a ser la segunda semana de mayo. Más o menos aproximadamente el 5 de mayo, 4, correcto, 5, 6. En Trujillo. Entonces todos los hinchas andahuaylinos que estén por el norte, cerca a Trujillo, de repente Chimbote, algunos de Lima pueden viajar también, de gente que va de Lima, incluso y la misma gente que está en Trujillo va a poder ir a ver a Paolo Guerrero y a Chancas aproximadamente el 5 de mayo. Así es, el 5 de mayo. Hablando de Guerrero, el día de hoy viajó desde Lima en un avión privado y hemos visto que era ATSA, la misma empresa que trae los vuelos charter. Era un avión más pequeño que el que viene. Otro más pequeño porque no necesitaba muchos pasajeros. Viajó juntamente con su abogado y fue presentado el día de hoy en horas de la tarde, donde Roberto Mosquera lo recibió. Hay fotografías, hay videos y empezó a trabajar. Empezó a entrenar Paolo Guerrero y posiblemente ya jugará para el partido de la fecha número 6, posiblemente para el sábado 2 de marzo. Podría tener algunos minutos para el partido frente a Cusco Fútbol Club allá en Trujillo, en el Estadio Mansich. Pero parece que va a estar más concentrado en reaparecer oficialmente para el día 7 de marzo, partido
único por la Copa Sudamericana frente al equipo de Sport Huancayo. Ese partido es clave porque uno de ellos en un solo partido avanzará a la siguiente fase, donde ya es fase de grupos, y la intención de los dirigentes de Vallejo, y también porque ha firmado Pablo Guerrero, porque iba a jugar la Copa Sudamericana. Correcto. Se va a exponer, se va a mostrar a nivel, aunque muchos lo conocen, y esperemos que llegue a un buen nivel. De acuerdo a las últimas declaraciones han indicado que está bien físicamente, lógicamente que tiene que adaptarse a sus compañeros, al modo de trabajo que tiene Mosquera, y ver ya para el día 2 de marzo si podría jugar frente a Cusco Fútbol Club. Estaremos atentos en los próximos días. Y bien, recordarles que tenemos una muy buena noticia. Vamos a sortear una entrada doble en la zona de Occidente para el partido de este lunes ante Cienciano. Y estas entradas llegan gracias a nuestro nuevo auspiciador, el doctor Omar Zulca, cirujano urólogo formado en el extranjero. Entonces, recuerden que si todavía no han comprado su entrada, quieren ir con su flaca, con su flaco, con su hijo, con su hija, con su papá, con su hermano, con su esposa, su con su vecino. esposo. Es una entrada, es un solo ganador que se va a llevar 2 entradas, gracias a nuestro nuevo auspiciador, el doctor Omar Zulca, que es un especialista andahuaylino altamente capacitado en cirugía mínimamente invasiva, cirugía láser y vasectomía sin bisturí. Trata problemas de próstata, piedras en los riñones y cáncer. Lo encuentran en Instagram como @dr.omarzulcaurólogo. Entonces, estén atentos mañana a nuestras redes porque vamos a publicar las instrucciones de cómo pueden ustedes participar en el sorteo de esta entrada doble para Occidente, para el partido de este lunes ante Cienciano, gracias a nuestro nuevo auspiciador, el doctor Omar Zulca. Así es, bienvenido al doctor Omar Zulca, y también nosotros en Farmacia Cristo Rey estaremos enviándole a los pacientes que necesitan su especialidad. Y también nos comentan, y esto creo que hemos estado comentando en los días anteriores, de que el día lunes, en el día del partido, mostremos pancartas, letreros, indicando de que el aeropuerto sí o sí quede habilitado para los vuelos comerciales. Ese va a tener una fuerza, ese mensaje, porque recordemos que la televisión va a estar transmitiendo en vivo y en directo. Además, mucha prensa de Cusco seguramente va a venir, también a través de redes sociales va a salir esas imágenes, así que hay que organizar de que el aeropuerto sea prioridad antes del estadio. El aeropuerto que esté habilitado con vuelos comerciales, económicamente eso va a ser un alivio para el equipo de los Chancas, para que se pueda enfocar en contratar jugadores y designar ese dinero para mejorar el equipo, porque el equipo siempre puede mejorar. Además no tenemos mucha banca, y esperando mañana, si es que se habilita este tema de más jugadores en el plantel, contratar jugadores que marquen la diferencia y que sean jugadores titulares, porque no se puede traer jugadores contratados para que sean suplentes. Ahí tiene que tener mucho cuidado la dirigencia en coordinación con el comando técnico. Sergio Humérez nos dice, profe, por favor absuelva mi consulta sobre el pack que le hice. Sergio, a ver si nos vuelves a escribir porque se me ha perdido tu comentario, o no sé si te hizo alguna consulta en la farmacia directamente. Posiblemente cuando uno compra el pack sale en los boletos a veces con la misma fecha. Lunes 26, partido Los Chancas Cienciano. Lunes 26, partido Los Chancas Boys. O a veces saca el papá para el hijo y el boleto que es para el hijo aparece con el nombre del papá. Eso parece que había un error en la empresa Passlay. Creo que no va a tener mucho problema. Simplemente tienen que ir juntos. Porque en el momento que uno compra ese pack, que significa que son 2 para los 2 partidos, y con eso no tendría ningún problema. Muchas personas han estado preguntando ese tema porque sale cruzado los nombres de las entradas, pero eso no hay que preocuparse porque seguramente ya tiene conocimiento. La dirigencia de los Chancas además estará coordinando con esta empresa contratada que es Passlay. Vamos rápidamente a la programación de la fecha número 7, que es importante dar a conocer. Recordemos que correcto, a ver si me das unos minutitos para descargarme la imagen de la fecha 7 y ponerla en pantalla. Mientras tanto, aprovechamos de agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible nuestras transmisiones. Bien, antes vamos a dar a conocer también el posible 11 del equipo de Cienciano que jugará este lunes. No va a haber muchas variantes en relación al último equipo que presentó frente a Boys en Cusco. La posible alineación sería con Ítalo Espinosa, arquero que estuvo en Alianza. Su papá fue también arquero, Ítalo Espinosa. Arquero de Cienciano. En la defensa por derecha, Josué Estrada. Back centrales, Paulo Fuentes con Germán Mera. Y por izquierda, Marcelo Benítez. En el medio campo, Claudio Torrejón, Abdiel Ayarza, que en realidad es delantero, pero juega un poco atrasado, el panameño, Alfredo Ramúa, el Chapu Ramúa, que juega en muchos equipos en Cusco. Luego está Didier Latorre, que parece que está sentido, parece que no juega.
Aldair Rodríguez, exjugador de Alianza, exjugador de Binacional, y el ecuatoriano Carlos Garcés. Ese sería el equipo. Director técnico Oscar Ibáñez. Repetimos: Espinosa, Estrada, Fuentes, Mera, Benítez, Ayarza, Ramúa, Torrejón, Rodríguez, Latorre y Garcés. Ingresaron en el partido frente a Boys Romagnoli en reemplazo de Latorre, Gonzalo Ritaco en reemplazo de Ramúa y José Rugel en reemplazo de Aldair Rodríguez. Ese día Ibáñez hizo solo 3 cambios en el partido frente a Boys, que estuvo muy cerca, incluso a perder. Ganó 3-2 en ese compromiso. El equipo de Cienciano estará viajando el día domingo, vía aérea, de acuerdo a la publicación de los Chancas con los vuelos charter, desde Lima hasta Andahuaylas, el día domingo. El lunes juega y el martes se está regresando también vía aérea desde Andahuaylas a Lima, y de Lima debe estar yendo hacia Cusco para jugar su partido en la siguiente fecha. Recordemos que vamos a recordar la fecha número 6. Después de esta fecha 5, que repetimos también, vamos rápidamente, mañana comienza. Ojo que mañana comienza la fecha 5 en el estadio de Huancayo del IPD. 4 de la tarde jugará Sport Huancayo frente a Alianza Atlético de Suiana. El sábado va a haber 4 partidos. 3 de la tarde en el Callao, Boys con Cusco Fútbol Club. En Cajabamba, 4 de la tarde, UTC frente a Universitario. En esta hemos visto las entradas más caras, están 90 soles para este partido entre UTC con Universitario. Luego a las 5:30, Melgar en Arequipa con Comercio. A las 6:15 jugará Manucci en Trujillo frente al equipo de Sporting Cristal, que recordemos que en esta semana se comió 6 goles allá en Bolivia, y posiblemente juegue con algunos suplentes para guardar gente y buscar el milagro el próximo martes en Lima, tratar de sacar 5 goles de diferencia para los penales y 6 goles de diferencia para clasificar directamente. Jugará el sábado 6:15 en Trujillo. El domingo, más partidos. A la 1:45 jugará Grau en Sullana frente a ADT. Luego a las 4 de la tarde, Alianza en el estadio de Villa El Salvador frente a Comerciantes Unidos, donde la tribuna sur no será habilitada. El domingo 25 a las 7 en Cusco, Deportivo Garcilaso frente a Vallejo. Mucha gente en Cusco quería verlo a Guerrero, pero no viajará a este partido, muy pronto. Y el lunes en el estadio de los Chancas, ya partido que todos conocemos, los Chancas 6 recibe al equipo de Cienciano del Cusco. Vamos rápidamente a la fecha 6 para luego ir a la fecha 7. En la fecha 6 comenzará el jueves 29 a las 2:45. Sí, esa es la que ya cantaste ahorita. No. Ya nos contaste la fecha 6. No, fecha 5 es lo que le daba a conocer. No, ya cantaste la fecha 6. No, es en orden. Dijiste Comercio con Melgar. Comercio con Melgar con Unión Comercio es fecha 5. Ya la cantaste. Por eso, fecha 5. Comerciantes Unidos con Melgar, dijiste. Bueno, ya dale la fecha 6. No, Comerciantes Unidos juega con Alianza. Juega con Alianza, acá lo tengo en orden. Dale. Fecha número 6, jueves 29, jugará 12:45 en Sullana, Alianza Atlético con Garcilaso. El viernes 1 de marzo, ADT frente a Alianza. Y hablando de este partido, hoy la Comisión de Justicia de la Federación dio a conocer que ADT en este partido jugará a puerta cerrada, sin público, por los hechos de racismo que se produjeron en el partido frente a Cienciano, donde recordemos que mandaron a la cancha un plátano, y eso ha sido bastante grave, y solo le han suspendido una fecha. Así que ADT no podrá recaudar ni un sol en el partido del 1 de marzo frente a Alianza Alianza Atlético. Luego, a las 8:30 el viernes jugará Universitario en Lima frente a Sport Huancayo. En este partido, Universitario tampoco podrá utilizar la tribuna norte. El sábado 2 de marzo, fecha número 6, 1:15 en Lima, Sporting Cristal con Grau. A las 3:45 en Cajabamba, Comerciantes Unidos con Melgar. Y a las 7 de la noche en Trujillo, donde podría debutar Pablo Guerrero, Vallejo jugará de local frente a Cusco Fútbol Club. El domingo 3, continuando la fecha número 6, en el Estadio de los Chancas, atención, el partido en el Estadio de los Chancas será el domingo 3, a las 3 de la tarde los Chancas 6 recibe a Sport Boys del Callao. El mismo domingo a las 7 de la noche en Cusco, Cienciano jugará con Manucci. Y el lunes 4 de marzo, último partido de la fecha número 6, 2 de la tarde, en Tarapot, Unión Comercio, frente a UTC. Esa es la fecha número 6. Ahora sí vamos a la fecha número 7, que hoy se dio a conocer. Hoy se dio a conocer en forma oficial la fecha número 7, que se jugará de esta manera. Empezará el jueves 7 de marzo. Jueves 7 de marzo en Cusco, 3 de la tarde Cusco Fútbol Club frente a Alianza Atlético de Sullana. Luego el viernes 8 de marzo, en Cajabamba, UTC jugará frente a Comerciantes Unidos. Ambos equipos de la región Cajamarca jugarán entre sí el viernes 8 a las 3 de la tarde. En Cusco, el viernes 8 de la noche, un buen partido. Deportivo Garcilaso, con su nuevo entrenador, frente a Universitario. El día viernes 8, fecha número 7. El sábado 9,
va a haber 4 partidos. Atención, el sábado 9, en Sullana, 1:15 jugará Grau frente a Cinciano. En Arequipa, el sábado 9, 3:30, Melgar recibe a ADT. En Trujillo, atención este partido, en Trujillo el sábado 9 de marzo a las 4 de la tarde, Carlos Amanucci jugará de local frente a los Chancas 6C de Andahuaylas. Transmisión de Gol Perú. Movistar TV transmitirá este partido porque Manucci está de local. Sábado 9, los Chancas jugará en Trujillo frente a Manucci. Luego en el Estadio Nacional un partidazo. En el Estadio Nacional el sábado 9, 8 de la noche, donde Alianza jugará de local en el Estadio Nacional con su público frente a Sporting Cristal. Un partido importantísimo. Y el domingo 10 terminará la fecha número 7. En Huancayo, 3 de la tarde, Sport Huancayo frente a Unión Comercio. Y en el Callao, el domingo 10, 3 de la tarde, Sport Boys frente a César Vallejo. También acá podría tener posibilidades de que juegue ya Guerrero, porque ya va a estar muchos días ya trabajando allá en Trujillo. Vamos con los comentarios ya en la recta final para tocar también el tema de la Liga 2, que el día de hoy se dio la información más o menos cómo se va a jugar este campeonato. Así es, Edgar Gutiérrez nos dice: profesor Milciades, buenas noches. Y André, excelente programa sobre el aeropuerto. El gobernador regional con los presidentes de Huancabamba y Huinchos, ¿por qué no conversan de una vez? Dice, el gobernador no cumple su promesa con las comunidades de Huancabamba, Huinchos sobre el saneamiento del desagüe, y Huinchos, a Patajocha también el problema del desagüe. ¿Qué pasa por dentro del aeropuerto? Dice, la reunión que supuestamente hubo, bueno, sí hubo la reunión hace unos días, pero no ha habido ningún comunicado oficial informando los resultados de esa reunión, que es como si no hubiese habido reunión. Claro, no se hizo público. Si es que no se confirma, si es que no se comunican los acuerdos a los que se llegaron, es como si no hubiese habido reunión, ¿correcto? Entonces, seguimos intentando contactarnos con la gente de la subregión Chanca, del gobierno regional, para que nos puedan brindar información. Lamentablemente no hemos podido todavía obtener una respuesta que nos den una fecha, por lo menos, ¿no? Para poder conversar con ellos. Cuando todos esperábamos alguna información del aeropuerto, soltaron el tema del estadio. Un poco para distraer, un poco de ganar tiempo, no sabemos, pero creo que es urgente que en estos próximos días el gobierno regional, de alguna forma también el municipio provincial, el Ministerio de Transportes, Corpac, convoquen a una conferencia para que indiquen en qué situación está todo este tema del aeropuerto, porque si no hay avance va a ser muy complicado que los Chancas puedan sostener el pago altísimo en dólares a los equipos en el tema de los vuelos charter. Bien, en esta parte final queremos dar a conocer esta información que nos parece importante. Antes quiero recordarles, bueno, no sé si llegaste a mencionar a los auspiciadores, sería bueno que los menciones ahora antes de ir con esa información final. Vamos a agradecer como siempre a Puyo Sala Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, teléfono 955-767606, al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en el teléfono 983-740419, Avenida Malinas, cuadra 3, muy cerca a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. También gracias a Sumac Bikes, especialistas en bicicletas, en el Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel. Teléfono WhatsApp 944-310532. También gracias a Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad, en el Girón Juan Francisco Ramos 689. Teléfono 930-60-2308, Hatuchay. Gracias también a Corporación de Exifar. Pedidos de medicamentos y artículos para farmacias y boticas, llamando al 934-467-479. Corporación de Exifar, que también tiene otro número, 932-376-936. Gracias también a la Mansión Casa Hotel, reservaciones al 983-668864. A Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270. Ahora sí vamos en esta parte final, lo que va a pasar en la Liga 2. Hasta el año pasado, la Liga 2 era nuestro campeonato que todos dábamos muchísima importancia. Pero por suerte ya estamos en una Liga 1, pero de todas maneras es importante dar a conocer. Este campeonato se jugará con 18 equipos. Parece que los equipos que se negaban a participar han recibido algún tipo de apoyo de la federación. Parece que el tema de la televisión podría subsidiar a los equipos. Y se jugaría con 18 equipos y estaría comenzando el 2 de abril. Ojo que ya falta un mes y un poco más. El 2 de abril estaría comenzando la Liga 2 con la modalidad de 3 etapas. Habrá una etapa fase regional, fase de grupos y el playoff. En la fase regional se van a dividir estos 18 equipos en dos zonas, zona norte y zona sur, 9 equipos en cada uno. 9 equipos también para reducir costos. Van a estar más cerca, zona norte, entre equipos de norte, incluso los de Lima, y zona sur. En la fase de grupos, los 6 primeros de cada grupo jugarán esta fase, que en total serán 12. Es decir, de los 9 que jugarán en la zona norte, digamos, y zona sur,
Los 6 mejores continuarán en competencia. Los 3 últimos irán al tema del descenso. En esta fase los 12 se dividirán en 2 grupos adicionales, cada grupo con 6 equipos. Todos contra todos avanzan al playoff los 3 primeros de cada grupo. Los 3 primeros de cada grupo. Los 3 últimos de cada grupo jugarán por el descenso. En el playoff, ¿quiénes juegan el playoff? El playoff jugarán los primeros de cada grupo, avanzan directamente a semifinales. Los segundos y terceros jugarán cuartos de final. A partido único, los ganadores jugarán ida y vuelta con los líderes. Los vencedores de cada llave ascenderán a la Liga 1, que serán 2. Así que de estos 18 equipos harán 2 grupos, 9-9, y los 6 primeros de cada grupo seguirán en una segunda fase, y los equipos que estén en los 3 últimos de cada grupo jugarán el tema del descenso. Luego también se indica de que no hay límite de jugadores. Esto creo que sí es un avance que podría replicarse en la Liga 1, que no va a haber límite. El año pasado eran 27 jugadores tanto en la Liga 1 como en la Liga 2, pero para este año en la Liga 2 no habrá límite de inscripción de jugadores, es libre. Pero solo habrá 5 extranjeros en el equipo, pero 4 en cancha. En Liga 2 solo habrá 4 en cancha, 5 en lista o en el plantel. Mínimo habrá 4 jugadores sub-23, incluyendo sub-20. También va a haber bolsa de minutos en la Liga 2. Bolsa de minutos sub-20 serán 2.160 minutos en la fase regional y 1.350 minutos en la fase de grupos. Máximo 180 minutos por partido. Todo esto se estará ya oficializando seguramente a través de las bases que estará publicando la Federación, donde también estará anunciando en las próximas semanas el día del sorteo del fixture, como siempre se hace en cada año. Reiterar, en el partido de los Chancas con Cinciano también ya hoy se dio a conocer a los árbitros. El árbitro principal será Augusto Menéndez, primer asistente Guillermo Zavala, segundo asistente Gesdel Flores, cuarto oficial Gregorio Carrasco. Así que Augusto Menéndez, que ha estado dirigiendo a varios partidos en la Liga 1, vendrá a Andahuaylas para este partido del día lunes. Reiterar que el equipo de los Chancas trabajará mañana, 9 de la mañana en el Estadio de los Chancas, y después de los entrenamientos habrá declaraciones a la prensa que nosotros estaremos atentos y estaremos pasando en directo y también repitiendo en horas de la noche las más importantes. En cuanto a las entradas, sigue la venta. Hay que indicar de que pueden ingresar a esta página Passline o si no al enlace que aparece en las publicaciones de Facebook, que es más rápido, y llenar lo que pide, pero hay que tener la forma de pago, que la mayoría está haciendo con Yape, y hay una comisión que cobra, más o menos de 4 soles, porque son para 2 partidos, 4,450, y también tener un correo, porque las entradas pasan a un correo donde ya uno puede imprimir, y los que no tienen pueden utilizar otro correo y compartirlo de repente a su WhatsApp para que tengan en su celular y luego posteriormente hacer las impresiones del caso. Vamos con los últimos comentarios. Así es, quiero recordarles que si quieren ganarse una camiseta de los Chancas 6C original autografiada, pueden participar de esta gran rifa gracias a Solidaridad Chanca. Ellos son un grupo de jóvenes andahuaylinos con el propósito de brindar ayuda y esperanza a quienes enfrentan momentos muy difíciles, ¿no? Ellos los invitan a participar de esta gran rifa. Se van a sortear varios premios, entre ellos la camiseta de los Chancas original autografiada. También se va a sortear una camiseta de los Chancas original, una camiseta de entrenamiento que es la verde o la anaranjada, ya nos van a confirmar. Una secadora de cabello, una torta y una hamburguesa con una infusión. A ellos los encuentran en Facebook como Solidaridad Chanca. Acá en la imagen, abajo a la derecha tienen la información. La rifa cuesta solamente 5 soles. Para comprarla le pueden escribir al 985-219-643. Repito, 985-219-643. Preguntan por Shesca Vivanco y pueden adquirir su rifa. Recuerden que vamos a coordinar con ellos para que también puedan comprar sus rifas en la farmacia Cristo Rey, avenida Andahuaylas 270, y que puedan apoyar, porque el objetivo de esta rifa es enteramente para apoyar a las personas que menos tienen en nuestra provincia. Sí, así es. Nosotros estamos ofreciendo para que puedan tener acceso más rápido, ya que nuestra farmacia trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche todos los días, incluidos sábados, domingos y feriados, para dar facilidades y participar y colaborar con esta organización de bien social. También acá tenemos un comentario en la parte final de Aymar Jopa Condori. ¿Cómo es posible que estos señores de Huancabamba y Huinchos hagan lo que quieran con nuestras carreteras y encima extraen minerales ilegalmente? Por último, se oponen con nuestro aeropuerto declarar personas no gratas de Apurímac. Carlos Salazar Sotaya dice, Pashlay cobra casi 10 soles. Edwin Céspedes Ramírez, por favor puedo mandar
el enlace y para comprar entradas. Mandar el enlace, creo que está en Facebook. Sí, vamos a De repente, ver si lo Dar- puedo mostrar ahora. si es que hay tiempo, de repente lo Pero lo puedes que enviar. pueden hacer es simplemente entrar a la página del Club Deportivo Passlane. Chanca 6C en Ahí Facebook aparece. y busquen la publicación de las entradas. Ahí está el link. Sí, hay el enlace que está con el color más o menos azul, donde hace el clic y Si automáticamente lo no, lleva. pueden redactar en Google, tipean Pasline. Se escribe Doble S. P-A-S-S-L y latina N-E. Sí, Paz, espacio, Line. No, es todo junto, ¿no? Pasline.com, todo junto. Sí, ahí lo encuentran y ahí les va orientando. Poner primero los datos del que compra, luego ya primero tiene que elegir a qué tribuna, si es el pack, a qué tribuna, incluso ahí puede elegir también si es para niños y adultos. Y luego empieza a llenar del que compra, luego ya para ver para quién sale la entrada, pone, digamos, si son 3 entradas, entrada número 1 para quién va, su nombre, su DNI, entrada 2 igual, entrada 3, luego le dice cómo pagar, hay que aceptar los términos y condiciones y poner billetera digital, se pone marca Yape y ahí se aprieta comprar y aparece ya el QR, donde con su celular hace lectura para pagar con su Yape y automáticamente le descargan, hace el yapeo respectivo y termina y dice muchas gracias por comprar, ha sido un éxito, y revisar en su correo. En el correo aparece ya las entradas con los nombres de los que han comprado y en el tema del pack aparecen en forma cruzada, eso también ya sucedió, donde compra el papá y aparece el nombre del niño o el nombre del papá en el boleto del niño. Es unos cursos que está viendo, ojalá que puedan mejorar para que ya las personas estén más tranquilas. Listo, para acá comprar. ya les dejé pineado, les dejé fijado el comentario. Acá desde la página de Frecuencia Deportiva Andahuaylas he dejado fijado en los comentarios el link. Ahí Sí, está el más link. fácil para que ustedes entren. Y Así es. desde ahí pueden completar la compra. Bien amigos, estamos ya llegando a la parte final, agradeciendo como siempre a nuestros auspiciadores y no se olviden que las camisetas de los Chancas original se están vendiendo en Farmacia Cristo Rey. Apoyar al equipo comprando camisetas originales y asistir el lunes y el próximo domingo con camisetas originales para que se vea unas bonitas fotos, el video también que salga en las transmisiones del canal que tiene los derechos, como fue en Lima. En Lima hay muchas imágenes que han dado la vuelta al mundo en las redes sociales, donde el sector de Oriente estaban con camiseta, casi el 95%, camiseta de los Chancas. Las alternas habían pocas. ¿Por qué? Porque las alternas no están produciendo en la cantidad que la gente necesita. Para Andahuaylas debe estar llegando, ojalá la próxima semana, o si no, en la siguiente semana estarán llegando camisetas de color alterno, pero tenemos las camisetas principales del color que ya todos conocen en todas las tallas: small, mediano, large o L, y XL extra large y también doble XL, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Así que compren original y apoyan al equipo de los Chancas. Bien, tu despedida, André, de repente algún último comentario. Ya regresamos mañana a las 8, estaremos con Radio Andahuaylas en simultáneo. Y para mañana vamos a ver si también tenemos el apoyo de la Liga 1 Max, si es que hay entradas. Liga 1 te apuesto. Liga 1 te apuesto que para el partido con ADT nos enviaron entradas. Vamos a ver si para mañana se concreta. Mañana estaremos anunciando. Yo tengo una cortita acá. Este sábado, 24 de febrero a las 5:30, tenemos clásico. Clásico del vóley femenino. Así es. Se van a enfrentar Alianza Lima y Universitario de Deportes en el Polideportivo de Villa El Salvador. A toda la gente que ¿A le qué hora? gusta el vóley y que le gusta el folclore de los clásicos, no se pierdan este sábado 24 de febrero, pasado mañana nada más, La hora. a las 5:30 de la tarde. Transmisión de Gol Perú, Movistar TV. Transmisión de Gol Perú, Movistar TV. En el Polideportivo de Villa El Salvador tenemos clásico. Va a ser interesante. Así que mañana estaremos comentando de las nuevas integrantes de este equipo. Ojo que Universitario recién este año está jugando la Liga Superior de Vóley Femenino. Después de años logró clasificar, mientras que Alianza siempre está en las finales y será un bonito espectáculo. Bien amigos, algo más Andrés, nos estamos despidiendo. No, ya nada más, nos vemos mañana temprano. Así que sigan comprando sus entradas, sigan comprando sus camisetas y prepararse para el día lunes. Gracias amigos, buenas noches, permiso, hasta mañana.